Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. Para el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre las nuevas normas y certificaciones de la edificación sustentable en México y en el mundo, para lo cual nos acompaña aquí mi amigo y colega Guillermo Casar Marcos. Guillermo, quiero recordarles, ya ha venido en otras ocasiones, pero él es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido, entre sus diferentes actividades, vicepresidente internacional de la Comisión Ejecutiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI, y también académico titular de la Academia Panamericana de Ingeniería. Ha tenido una serie de actividades, entre las cuales destaca que ha participado en conferencias y forma parte del grupo de trabajo de la norma voluntaria mexicana y de edificación sustentable de Centro de Datos de Alto Desempeño Sustentable y Energético. También ha tenido una serie de actividades últimamente con el modelado de información de la construcción tipo BIM. Actualmente participa en el grupo redactor del anteproyecto de norma mexicana voluntaria NMX, Administración de Proyectos de Edificación e Infraestructura tipo Gerencia de Proyecto. Mi estimado Guillermo, pues bienvenido nuevamente. Un gusto estar aquí. Y pues realmente nos vas a platicar de esa normatividad y procuraremos que al final saquemos alguna conclusión para qué va a servir esta norma. Platícanos primero qué normas son, dónde se aplican y quiénes están trabajando este tema. Muy bien. Mira, primero que nada, el contexto, Sí. digamos, los antecedentes, ¿no? Todo esto partió, como recordarán en los programas anteriores, de las 30 normas de eficiencia energética. Exactamente. Que el doctor David Morillón y el maestro Don de Buen empujaron a través de la Comisión Nacional del Ahorro de Energía, ahora CONUE. Las cuales, bueno, pues en la época de los 90s se empezaron a impulsar de tal forma que son normas oficiales, son normas que fueron publicadas y que están vigentes. O sea, ahí, por ejemplo, mencionaré la 7 de iluminación interior-exterior, la 8 y la 20 de envolventes, las cuales son normas que pues, son de cumplimiento en todo el país y evidentemente, bueno, pues no se cumplen, ¿no? Y entonces son de las cosas que, pues sí, obviamente los que tenemos pues un poco de conciencia las cumplimos, ¿verdad? Pero realmente hace falta que esas normas realmente se apliquen, ¿no? Efectivamente, nada más para quienes nos están escuchando, las NOM o normas oficiales mexicanas son de cumplimiento obligatorio. Obligatorio, así es, para en todo todo el el mundo. país. Y claro, ahí pasaron algunos años y bueno, se empezó en el año 2005, 2008 a trabajar a nivel nacional en el PECES, ¿no? El Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables del gobierno de la Ciudad de México. En donde, bueno, pues fue, digamos, un programa que pues tomó como base, por ejemplo, la certificación American LEED. Pero evidentemente, ¿cómo surge todo esto, no? Rápidamente, en los años 50 viene la problemática del Reino Unido de que se presentó en la época de la posguerra un invierno muy crudo y esto provocó que, bueno, pues en aquel invierno del 50 al 51, pues hubiera pues la problemática de que el CO2 no subiera a los niveles que tenía que subir y se quedó al nivel de la gente y fue una terrible matanza. Entonces, obviamente, el Reino Unido se ha metido desde aquellas épocas en pues, hacer todo lo que sea necesario para que no se repita un efecto invernadero como fue ese, ¿no? Evidentemente siempre ha estado a la vanguardia. Entonces ellos empezaron a trabajar en todos los ámbitos y en uno de los que trabajó, digamos, de forma más importante fue en la industria de la construcción, en donde obviamente se empezó a visualizar pues el crear pues obviamente pues un cuestionario, una certificación que al paso de los años se fue de alguna manera madurando. Realmente pues en Naciones Unidas el Banco Mundial empezó obviamente a tener
pues una serie de presiones en los 60s, obviamente se empezó a presentar en Europa, evidentemente, pues la problemática energética. En los años 70, pues obviamente se empezaron a dar las primeras reuniones, en donde pues sí destaca, pues obviamente las famosas COP, donde ahí nacieron realmente, ¿no? ¿Ahorita en qué COP ya vamos? 21 por ahí, ¿verdad? No, como 24. 24. Sí, más o menos. La 21 creo que fue la de aquí, ¿verdad? La de Cancún. México, la de Por eso Cancún en 2010. Me quedó más. Así fue. Eso es. Entonces, bueno, los años 70, pues evidentemente el concepto de sustentabilidad, pues ya sabes, ¿no? La triada, que es obviamente el manejar el aspecto medioambiental, el aspecto financiero y el aspecto social. Y bueno, pues surge obviamente a través de la definición de la ministra Brundtland, ¿verdad? De, bueno, pues no te gastes los recursos de tal forma que no le dejes nada a los nietos, a los demás, ¿no? Entonces, evidentemente eso complementa la definición de sustentabilidad o sostenibilidad. Claro. Que para fines de México es bien importante aclarar, normativamente hablando, desde la primera documento que se convirtió en norma, se manejó sustentabilidad. Entonces en México, pues esa es, digamos, la definición que tú vas a manejar. Ok, sostenibilidad, a lo mejor para algunos países, para algunas gentes, es más ad hoc o más completo, pero que sostenibilidad y sustentabilidad, sí, son diferentes, pero son los mismos fines. Y para los fines normativos, legales en México, lo definimos como sustentabilidad. Entonces, todos los documentos aparece sustentabilidad. Entonces, bueno, se continuó caminando y en los años 90 oficialmente el Reino Unido da a conocer su certificación BREEAM, la cual, bueno, pues es una certificación o un cuestionario dirigido a la industria de la construcción, el cual, bueno, pues fue enriquecido en el año 95 cuando gana el premio Nobel Mario Molina, obviamente de México, en donde pues da una lista de una cantidad bastante importante de gases de efecto invernadero, los cuales pues estaban obviamente provocando pues la problemática de la capa de ozono, ¿no? Entonces eso desestabilizó el planeta, obviamente el porcentaje de energía que entra al planeta y que sale se desestabilizó y se está quedando más energía dentro del planeta y eso provoca el cambio climático y pues obviamente el calentamiento del planeta, ¿no? Entonces, evidentemente se empezó a verificar cuáles eran los más nocivos y bueno, pues están los 6 gases de efecto invernadero, en donde pues el que más se habla pues es el CO2, ¿no? Dentro de este gas, obviamente, pues se ha tenido muchas formas de poderlo medir. Y de ahí, bueno, pues se hace, digamos, como una reunión entre los países que en ese momento estaban más inquietos. Obviamente los cercanos al polo. Te hablo de Canadá y te hablo de Australia. Se juntaron junto con el Reino Unido y crean entre el año 95-98 la GB Tool. La GB Tool, bueno, pues Green Building Tool o el cuestionario dirigido a la industria de la construcción para precisamente hacer algo por mitigar esta situación. Evidentemente en el año 2000, en la reunión de Maastricht, se da a conocer este trabajo y en 2002 se internacionaliza. Y ahí es donde se crea precisamente la World GBC, o sea, la Organización Mundial de Edificación Sustentable, ¿no? Green Building Council, en donde invita a todos los países en el año 2002 en Oslo, Noruega, a que creen sus propias, digamos, particularidades, tomando como base esa GB Tool de arranque, que bueno, en fondo era la británica, ¿no? Bueno, la del Reino Unido, perdón. Y evidentemente, pues les dijeron, aquí está, aplíquenla, obviamente, adáptenla a sus países, ¿no? Claro. Y entonces, pues en un 80% en todo el mundo prácticamente es lo mismo. Bioclimática o sitios sustentables, agua, su gestión, su ahorro, etcétera, energía y recursos, ¿verdad? Materiales, ¿no? Innovación y diseño.
y obviamente actualmente ya se está dando mucho enfoque a los materiales regionales, ¿no? Que obviamente, bueno, pues ahí es donde precisamente pues muchos países dieron su visto bueno, porque evidentemente pues no todo es en el origen de las diferentes certificaciones en las diferentes partes del mundo. Entonces, obviamente, al difundirse esto, por ejemplo, en América, los primeros esfuerzos se dieron en Canadá y en Chile. Y tiempo después fueron en los Estados Unidos con la certificación LEED, que bueno, pues es la que más escuchamos a nivel nacional, ¿no? Sí. En donde más se aplica. Pero bueno, pues existe, por ejemplo, la parte de la británica, que es la origen, pues está la alemana de GNB, está la francesa HQE, está la australiana Green Star, está la japonesa CASBI y muchas otras, ¿no? En mismo Estados Unidos hay varias. Y bueno, platicaremos como una novedad de que ahorita el Banco Mundial, a través del IFC, que es bueno, la institución financiera, digamos que arropa el Banco Mundial, la certificación H, ¿no? Esta certificación que está dirigida a países como México en vías de desarrollo y bueno, pues ahorita está teniendo un auge importante de lo que he escuchado en Centro y Sudamérica de forma real, ¿no? Ahorita, bueno, pues se está, digamos, de alguna forma empezando en México a hablar de ella, ¿no? En donde, bueno, pues obviamente ese es en el aspecto internacional. Y en el aspecto nacional, pues obviamente cuando nosotros regresamos de la representación que tuvimos en la Comisión para la Cooperación Ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde, bueno, pues obviamente analizamos ventajas y desventajas pues de toda esta problemática, tanto de México como de Estados Unidos como de Canadá, colgado precisamente del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El cual, bueno, pues daba como respuesta al mundo, ¿verdad? Digamos, participación de Norteamérica. Okay. Correcto. Entonces, haz de cuenta que cuando se empezó a analizar esto en el 2005, a mí me nombran parte del grupo de trabajo, cosa que agradezco a Carlos Sandoval Olvera, porque él era nuestra cabeza, presidente CONIECO, en donde pues sí, evidentemente, pues de lo que se trataba era ver qué hacíamos, cómo nos ayudábamos como bloque, ¿no? Y bueno, pues Canadá se enfocó a la industria, Estados Unidos a los edificios de oficinas y México a la vivienda, ¿no? Claro. Ahí fue donde precisamente Evangelina Irata tomó el asunto y todo lo que trabajamos en aquella época fue enfocado y bueno, finalmente ella creó en Canadevi los primeros manuales de edificación sustentable dirigido a la vivienda. Así Entonces, eso ahí está y son de verdad muy bien hechos por parte del arquitecto Evangelina Irata. Canadevi, Cámara Nacional de la Vivienda, ¿verdad? Así es. Pues, mi estimado Guillermo, vamos al primer corte y regresamos. Okay. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
decía... Bueno, mire, regresamos, mi estimado Guillermo. Adelante. Bueno, entonces te decía, cuando regresamos de toda esa, digamos, participación dentro de la Comisión para la Cooperación Ambiental, Odón Buen, David Morillón, José Pichotto, Evangelina Irata, Marta Niño, en fin, una serie de amigos de la iniciativa privada, del gobierno, de la academia, marcas, fabricantes, etcétera, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Una certificación mexicana, pues es voluntaria, digo, Sí, claro. sí es importante, claro, empuja, ¿no?, a las normas, pero como país, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente normas, reglamentos o estándares y leyes. Entonces dijimos, vamos a tomar como base las 30 normas de Odón Buen y de David Morillón y vamos a empujar a hacer una norma madre, ¿verdad? Que es esta, que es la norma 164, edificación sustentable. Esta norma es completísima, ¿sí? Y está, la pueden bajar de la página de la Secretaría del Medio Ambiente o de la Secretaría de Economía de su Dirección General de Normas, sin problema, ¿no? Y es una norma que ya es referencia mundial. Y aquí está, ¿no? Claro. Y claro, es una norma voluntaria por el momento, pero es una norma generadora de otras normas. Entonces empezó, obviamente, a visualizar un camino, pero el mercado empezó de alguna forma a decir, nos interesa que primero hagas la norma de Centro de Datos de Alto Desempeño. Aquí la tenemos, ¿no? Obviamente una norma pues arropada por 11, pero no, vamos, es algo digno de comentarse, ¿no? ANSE y NICE, junto con 11, pocas veces vas a ver a las 3 instituciones juntas haciendo una norma, ¿no? Y esta norma de Centro de Datos de Alto Desempeño, pues obviamente dio, pues ahora sí que para abrir boca, ¿no? Después de la 164, ¿no? Que es una norma importante. Y entonces obviamente pues dijimos, bueno, vamos a retomar el camino. ¿Y cuál, no? Nos empezaron a presionar y obviamente pues sacamos, bueno, la norma 164 fue en 2013, la de Centro de Datos fue en 2014, todas las pueden, estas de 11 pues se tienen que adquirir en 11, ¿no? En 2015 pues fue la de comisionamiento o commissioning, ¿no? Y en 2017 la que llamamos modelado de información de la construcción, que es la BIM, ¿no? Y bueno, pues actualmente nosotros estamos trabajando con una que se llama Administración de Proyectos de Edificación e Infraestructura, que es tipo gerencia de proyecto, las cuales estamos ahorita en la etapa de el grupo de trabajo. Entonces, como ves, este camino ha sido pues bastante bien dirigido. Muy intenso, ¿no? Sí, claro. Evidentemente yo agradezco a todos mis compañeros que están de alguna forma apoyando desde el grupo redactor hasta el grupo de trabajo, lograr tener este tipo de documentos, ¿verdad? Sí. Que ya se habla de forma internacional, que ya son referencia internacional, claro, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, de la norma de comisionamiento, pues cuando las normas internacionales ISO se dieron cuenta de que en México ya teníamos una, luego nos hablaron y nos dijeron a través de Roberto Sánchez López, ¿verdad? Oye, a ver, ¿qué podemos utilizar, obviamente, dentro de nuestros estándares ISO, ¿no? Y pues sí, la sorpresa fue que la tomaron para referencia de la norma ISO futura de comisionamiento, ¿no? Entonces una aportación mexicana, digamos. Así es. Claro, bien, con otros países, obviamente, ¿no? Obvio, claro. Son alrededor, un poquito menos de 200 países lo que conforma ISO, ¿no? Entonces ahí nos capitanea, obviamente, en el Comité Espejo ISO TC 205, Roberto Sánchez López, que bueno, pues obviamente es un gran amigo, y él es del Instituto Politécnico Nacional. Entonces,
como ves, estamos siempre ahí trabajando haciendo, conjuntamente. Exacto, ¿no? Eso da buenos resultados siempre, hacer Sí, alianzas. sí, no, totalmente, ¿no? Así Totalmente. Y bueno, pues hay que entender que, bueno, para hacer una norma, todo su proceso es precisamente, pues muy sencillo, pero tiene que tener ese cumplimiento. Estas normas, por ejemplo, empezaron obviamente con una idea, la cual, bueno, pues por ejemplo, a través de 11 presentamos, pues digamos, una pequeña justificación de unas cuantas cuartillas y finalmente se queda en una sola cuartilla y se somete a consideración, obviamente, de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Entonces, primero era de forma anual, ahora creo que son semestrales, si no es que cuatrimestrales, que ya están de alguna forma autorizando el que se creen los grupos de trabajo. Pero obviamente para llegar al grupo de trabajo estamos haciendo una actividad que se llama grupo redactor, en donde previo a, ¿sí?, los especialistas que ya tenemos detectados en la norma correspondiente, nos reunimos a hacer como una guía, ¿verdad? Y esta guía... Con un anteproyecto. Con un anteproyecto. Okay, ese es el nombre correcto, el anteproyecto. Y haz de cuenta, se presenta para que cuando se inicie el grupo de trabajo, ese ya camino exacto, ¿no? Seguir. Ya tenemos una guía. Eso es. Aunque bueno, no es que tenga que ser obligatoriamente, no. Pero de alguna forma... Te da una idea para dónde vas, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es. Entonces, haz de cuenta, desde la norma de centro de datos, lo hicimos, la de commissioning y la de modelado de información de la construcción tipo BIM, y bueno, obviamente la que estamos haciendo ahorita, ¿no?, de administración de proyectos para edificación e infraestructura, en donde obviamente es de mucho interés ese tema, porque estás hablando de tópicos de gerencia de proyecto o project management, ¿no? O sea, es un estándar ya establecido, pero ya estamos adaptándolo a nuestro México, a nuestra industria de la construcción. Y obviamente el buscar dentro de la normatividad, pues sí tenemos que entender todo su proceso, ¿no? Cuando pues sale en diario oficial y bueno, pues cualquier mexicano puede participar. No necesariamente tienes que ser ingeniero, arquitecto, constructor o X, ¿no? Sino cualquier mexicano puede participar. Claro, lo deseable es alguien relacionado con el tema, ¿verdad? Obvio. Pero la ley te lo permite. Claro. ¿No? Entonces, son de las cosas que pues cualquier gente puede participar en la creación de una norma. Digamos. Totalmente. Claro. ¿No? Y bueno, eso también te da muchas veces la posibilidad de tener otros puntos de vista, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, para la de administración, le estoy hablando a un amigo, al doctor Caffarella, que es de origen italiano, y él trabaja en el INA, y obviamente, pues sí, hay que ver el contexto de la rehabilitación. Eso es ¿verdad? Muy importante. Es muy importante. Entonces, para la próxima reunión de antropología e historia, obviamente voy a llevar al doctor, pues para que nos apoye, ¿no? Porque son conceptos que son muy especializados y que se tienen que de alguna forma considerar dentro, obviamente, del contexto de la norma, evidentemente, ¿no? Y para eso sirve precisamente este anteproyecto, ¿no? Pues ahí te voy a presentar otro amigo arquitecto que está muy metido en este tema de restauración en el ICOMOS. Ah, ok. Sí. Bienvenido. International Council of Monuments of Sites. Perfecto. Monumentos de sitio. Perfecto. Que tiene que ver mucho con rescate y todo esto. Muy bien, sí, porque obviamente nos estamos enfocando en la edificación y ahorita, bueno, pues con todo lo que ocurrió con los terremotos de septiembre de 2017. Alrededor de 600 y tantos templos fueron dañados, fíjate. Así es. Es increíble. A veces en Oaxaca, en todo Puebla. Michoacán, Puebla. Sí, Oaxaca, y muchos son siglo... Morelos. 17, Acabo de estar en Morelos el fin de semana pasado y llegué a este lugar y luego me dijeron, no, pues es que aquí hay 10 templos, 8 están dañados. Así es. A donde yo llegué. Sí. Tlayacapan, fui a Tlayacapan. Ah, es muy famoso Tlayacapan. Pues la primera que me mostraron tenía 400 años, ¿no? Sí. Dañada. Así es. Sí, pues ni hablar. Sí, claro. La técnica tiene que ir depurándose y precisamente
yo creo que unas normas de este tipo pueden funcionar adecuadamente, Claro, ¿no? sí. Porque la norma normalmente, ahora sí que va a la redundancia, es un instrumento preventivo, ¿verdad? Ujú. Y eso es muy bueno, hay que prevenir para Claro. no lamentar. Así es, así Así es. es, mi estimado Guillermo. Y bueno, Entonces, seguimos con las normas. sí. Entonces, bueno, evidentemente, bueno, a nivel país, México, ¿verdad? Ajá. Tenemos que hacer una gran base de normas, Ajá. las cuales, pues, evidentemente, ok, terminas el proceso del grupo de trabajo y viene, obviamente, pues, la finalización de él. Y claro, lo que se hace es que en el diario oficial, obviamente, se publica para que, pues, obviamente, a través de un proceso de 60 días, pues la gente pueda comentar, dice, debe decir. Una consulta, ¿verdad? Una consulta pública, ¿no? Eso Y es. obviamente después de esos 60 días nos volvemos a reunir al grupo de trabajo, obviamente atendemos todos los comentarios y sale obviamente el documento final. Y muchas veces Que se publica igual en el se diario. publica y obviamente ese ¿Y entra documento... en vigor qué? ¿Después de 60 días. 60 No. días? O sea, una vez que se termina la revisión Sí. y se saca el documento final y que lo revisa la Dirección General de Normas, Ajá. entonces 60 días después, bueno, se publica en diario oficial y dice, bueno, este es el documento final y en entra en 60 vigor días, 60 días. en 60 días, ¿no? Perfecto. Y estos documentos, pues obviamente, la ley dice, bueno, pues el tope para su, digamos, corrección son 5 años. Sí. Pero lo puedes hacer al año, o a los Claro. 6 meses, Sí, o a los 3 años. Entonces, muchas veces nos hemos topado pues con asociaciones, compañeros. Oye, está mal. Digo, no pasa nada, todos son errores que se pueden corregir, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hacemos a esas asociaciones, a esos compañeros, invitarlos precisamente pues a que nos ayuden Claro. a corregir si es que se nos fue un error en una norma, ¿no? Así es. Y son de las cosas que pues sí hay que de alguna forma entenderlo, porque piensan que una vez que ya salió publicada ya no se puede hacer, modificar, no. pues no. Todo es perfectible, Sí, ¿no? claro, claro. Así. Y la ley dice, pues como máximo 5 años, pero puede ser antes, ¿no? Claro. Entonces, son de las cosas que es importante decir. Y la gente, pues muchas veces se molesta y ahí ya sabes, ¿no? Jaloneos por el tema, ¿no? Y dentro, bueno, pues obviamente del nivel internacional, pues sí, la certificación H, pues es una certificación pues dirigida obviamente a países en vías de desarrollo. Evidentemente es una certificación pues no tan completa como las que conocemos, la BREEAM, la LEED, pero de alguna forma está diseñada para que, digamos, los países, digamos, que no tienen, digamos, tantos recursos, puedan de alguna forma más asequible cumplir con esa certificación H, ¿no? Entonces es muy importante porque está ligada, obviamente, al IFC, ¿no? O sea, el Banco Mundial, obviamente, los esfuerzos que se hacen en países en donde pues sí se requieren apoyos de recursos, pues se pueden dar inclusive apoyos económicos a través de la certificación H. Así como el PESES otorga el descuento de predial y agua en la Ciudad de México, que en pocos lugares se da, ¿eh? O sea, hablamos poco del PESES, ¿no? Pero realmente es un instrumento que, pues sí, tiene su penetración internacional, como diciendo, mira, ahí realmente sí están dando apoyos, ¿no? Claro. Por el cumplimiento, pues, de un proceso de certificación que tal vez no es muy conocido, pero que es una realidad en la Ciudad de México, ¿no? Obvio. Y hay otro, por ejemplo, en el estado de Jalisco, en Zapopan, que ahí no es incentivo, ahí es obligatorio y forma parte de la reglamentación. Entonces, ya hay en el municipio de Zapopan, como que me ha platicado el doctor David Morillón, que fue asesor de esto, pues que allá sí
es una obligatoriedad el cumplimiento de ciertos tópicos, ¿no? Dentro del contexto sustentable, ¿no? Y claro, evidentemente hay que visualizar que dentro de todos estos esfuerzos, lo más importante es hacer las cosas. Obvio. ¿Sí? Aunque pues muchas veces sí, evidentemente, todo esto tiene un costo, estas certificaciones. Claro. Pero bueno, hay de costos a costos, ¿no? Muy bien. Y un tema muy importante de las normas es la retroalimentación. Una vez que se aplican en la práctica, cómo se retroalimenta esto para las modificaciones. Sí. Claro. Si quieres, eso lo tocamos regresando al corte, Guillermo. No? Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Pues mi estimado Guillermo, ya estamos en el último tercio. Muy bien. ¿No? Hay que tirarnos a matar. Exacto. Estábamos comentando antes del corte que precisamente la retroalimentación es muy importante. Sí. Entonces, cuéntanos sobre la experiencia en ese proceso. Bueno, World GBC, evidentemente, prácticamente en todos los países, está ligado que una vez que tú obtienes una certificación, Sí. Digamos que tienes la obligación moral, no es una obligación obligatoria, ¿no? Pero es moral, ¿no? Sí. Mínimo cuando tú obtienes una certificación, pues no sé, LEED, BREEAM, CASB, la que sea, tienes que dar información 5 años. O sea, información de consumos, de costos, etcétera, ¿no? Claro, hay obviamente propietarios que dicen, yo no doy costos, ¿no? ¿Verdad? O hay algunos que dicen, sí, doy costos. Entonces, obviamente, la publicidad que utilizan las diferentes certificaciones en el mundo, diciendo, si tú te certificas, por ejemplo, con H, ¿no? O sea, el solo hecho de certificarte, evidentemente tienes un porcentaje X de ahorro de agua, de ahorro de energía y de ahorro de materiales, ¿no? Enfocado a sustentabilidad. Entonces, obviamente, esos porcentajes, ¿cómo se determinan, no? En Estados Unidos, por ejemplo, hablamos de que, pues, pensaríamos que nada más existe el LEED, pero no. Está, por ejemplo, la certificación WELL, está, obviamente, viendo otros tópicos, ¿no? Está, por ejemplo, otro tipo de certificaciones. Y vámonos a otros países. China. China tiene está dividida en 4 regiones bioclimáticas. Entonces tiene 4 certificaciones. Entonces, como puedes ver, pues ni sabemos que existe una certificación de estos menesteres en China. Claro. Y hay hasta 4. Y en el mismo país, ¿no? Y evidentemente empiezas tú a recorrer otros lugares y te das cuenta de ello, ¿no? Como que se hacen sus trajes a la medida, ¿no? Y eso es bueno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestro México, claro, pues tenemos muchos Méxicos. Así es. Una cosa es el centro, otra cosa es el norte, otra cosa es el sureste. Las costas. Las costas. La montaña, es diferente, ¿no? Y no es lo mismo el Golfo que el Pacífico, por ejemplo, aunque sea igualmente costa, ¿no? Así es. Sí. Y son obviamente condiciones bioclimáticas muy diferentes, ¿no? Evidentemente aquí, pues dentro del contexto nacional, sí hay que entender que pues siempre se tiene que analizar muy bien el aspecto bioclimático. Y esto, pues bueno, evidentemente el doctor David Morillón es experto en el asunto, ¿no? Y evidentemente hay que visualizar que en el mismo México, pues tenemos obviamente una cierta cantidad de edificios que por alguna razón no se certifican, pero que tienen el nivel, ¿no? Claro. Hay edificios, por ejemplo, el LANCE es un edificio, LANCIS, perdón, que es de investigación en la UNAM del Instituto de Ecología, en donde pues hacen investigaciones sobre sustentabilidad. Es reciente este edificio, y el edificio, bueno, pues es un edificio de la UNAM, que bueno, pues dijeron, pues nosotros no nos certificamos, pero cumplimos, ¿verdad? Y en el Instituto Politécnico Nacional yo recuerdo muy bien que hay uno en la década de los 60s que se le dio un reconocimiento. No sé si sepas cuál es. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se llama este edificio? Es el de en pro de la productividad y la competitividad. Correcto. Y tiene conceptos, digamos, sustentables, claro, desde los años 60. Así es. Y si nos vamos para atrás, ya sabes, ¿no? Todo lo que de alguna forma fue construido por los mayas, los aztecas, en fin, los incas, los egipcios, tienen plagado a la bioclimática. Claro. Y tú llegas a una zona arqueológica, por ejemplo, maya, te quedas afuera y estás a 50 grados. Te metes dentro y estás a 35 grados. Entonces, una perfecta orientación, una perfecta bioclimática, en fin. Entonces, tenemos que recordar el bien construir. Dejar de construir congeladores y hornos. Y el primer paso, pues obviamente, es la bioclimática. Obvio. Y esos elementos de fachada, que bueno, hablar obviamente del aspecto 1,
es precisamente la bioclimática. Las envolventes. Sí, que es el sitios sustentables. Sí. Y hablando de World GBC, ¿no? Claro. Y hablando, por ejemplo, de la 164, el primer tema es suelo. Entonces, esa es una aportación al mundo, Obvio. En donde, pues, hablar de la norma 164 que ha generado en esta nueva era del 2013 para acá, de estas normas de edificación sustentable, pues sí, en Marta Niño Suslasca y Auribel Villavendaño, que son las que de alguna manera encabezaron la coordinación de esta norma 164, pues sí, definitivamente fue algo que pues estamos dando una aportación, porque pues sí, el manejo del suelo es normarlo, ¿no? ¿Podemos pensar que es vanguardia este tema? Sí, claro. Vanguardia. Que no se siga pasando de que llegas a un lugar y pues tienes un cerro en donde, pues, no sé, se produce maíz, arroz, lo que sea, ¿no? Y lo depredas. Y de repente, pues, regresas Sí. 3 años, 5 años después y pues ya hay pura vivienda, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el enfoque de ese primer tema de la 164 suelo, definitivamente es una de las aportaciones que está dando México con esta norma a nivel mundial. Muy bien. Ahora, unidades verificadoras. Sí, mira, se está trabajando en ello. Todavía como tal no se están, digamos, Otorgando esos registros. Es que es demasiado poco tiempo, 2013, 2018. Entonces, de alguna forma, estamos inquietos, no creas, ¿eh? Okay. Roberto Sánchez López, tu servidor y los amigos que de alguna forma estamos participando, David Morillón, cada quien en su ámbito, sí. y de alguna forma pues presionando al gobierno para que pues se destape. Claro. y se creen estas unidades, claro, a través de la entidad mexicana de acreditación, la EMA, ¿verdad? Pero sí, ahí tenemos un rubro pendiente. Fíjate que es importante porque ahorita que mencionabas precisamente el hecho de que me dices, son normas oficiales mexicanas, pero no se está aplicando. Estas son normas voluntarias, son NMX. Okay. Las que son oficiales son las que hizo Don y David en los años 90. Y estas ya son producto de las otras. Exacto. Ahora, las unidades verificadoras son indispensables para que se aplique, porque precisamente son las que verifican que se dé cumplimiento, ¿no? Claro. De la conformidad. La 164 creo que trae ya ahorita a través de EMA y de 11, ya creo que 2 están de alguna manera avalados para poder hacer esta, digamos, verificación. Pero no estoy muy seguro de que se esté ya dando a conocer como pues en el mundo, ¿no? Que inmediatamente que sacan una norma y pues obviamente se articula toda esta, digamos, mecánica, ¿no? Sí, porque recordando mis tiempos de cuando andaba ahí en el 11, la trazabilidad ya está ahí. Claro. Ahora es el cumplimiento de la conformidad, ¿no? Con las famosas unidades verificadoras. Pues tenemos tres minutos, mi estimado Guillermo. Si quieres concluir con algo. Pues mira, hablando de las normas, de estas nuevas normas de comisionamiento, de modelado de información para la construcción, dirigido a BIM, y la que estamos ahorita construyendo de administración de proyectos de edificación e infraestructura, como número 1, yo pienso que el aseguramiento de la calidad desde el diseño conceptual hasta la entrega de la recepción, aprobación de la edificación es el punto importante. Claro, es el fin, digamos. Exacto. Como segundo punto, pues puede ayudar a reducir la corrupción pública y privada. Porque obviamente lo estamos. ¿Eh? Claro. Y como número 3, genera certeza en tiempo, costo y calidad. Nada más. Hablando de lo nacional, México, ¿no? Y hablando de H, bueno, pues se centra esta certificación de forma masiva. Está bien. ¿Verdad? Que a diferencia de otras certificaciones, que son, digamos, un mercado elite, o sea, de cierto nivel
económico, es obviamente más reducido y busca, pues sí, grandes eficiencias. Claro. Pero Edge es para un mercado más modesto, pero para un mercado de grandes masas, como pueden ser los países como México en vías de desarrollo. Muy bien. Que somos la mayoría. Claro. Entonces, Edge ahorita es la norma, la certificación internacional que pienso que debe de tener un impacto. Hay que poner cierto orden en todo. Claro. Pues mi estimado Guillermo, pues te agradezco mucho tu participación. Hombre, muchas y te damos gracias. un reconocimiento, Muy muy sencillo, pero muy merecido. Hombre, muchas gracias. Y Muy a ustedes, amables. amigos, quisiera invitarlos, si nos ponen la imagen, por favor, para invitarlos a un evento que vamos a llevar a cabo. Conmemoración del 80 aniversario de la exposición y un homenaje a Lázaro Cárdenas del Río. Esto va a ser en el Senado de la República, miércoles 4 a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados, todos. Aquí está el póster. Solo tienen que mandar un mensaje vía correo electrónico que está ahí en el mismo póster diciendo, bueno, yo voy a asistir para hacer un preregistro y facilitar el acceso y tener también un control de accesos. Es muy importante, va a ser, repito, el día miércoles 4 de abril a las 4 de la tarde en el Senado de la República. Por ahí nos va a dar una conferencia un buen amigo Oscar Valle Molina, gran experto precisamente en el tema de plataformas marinas. Muy bien, pues a ustedes les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana con otro tema de gran interés como el que hoy tocamos. Buenas noches, mi estimado Guillermo. Buenas noches. Hasta luego. Un placer.